Hermanos, buenos días. Me uno con ustedes como al inicio del servicio en agradecer a nuestro amado Señor que me permite de nuevo estar con ustedes y darme la oportunidad de compartirles el mensaje esta mañana junto con mi familia. Y también agradezco a mi Señor que se encuentre también aquí conmigo. Les pido por favor que me acompañen en oración para disponer nuestra alma, nuestra mente, Señor, para este mensaje. Padre, gracias por permitirnos un día más estar reunidos, Señor, en tu iglesia. Gracias por darnos la vida, gracias por darnos el amor y el deseo de aprender más de ti. Te ruego por favor que esta mañana y este mensaje lo dirijas, lo guíes y permita, Señor, que no haya ninguna distracción en nosotros, que podamos comprender, Señor, completamente qué quieres, Señor, decirnos esta mañana, enseñarnos hoy y ayúdanos también a aplicarlo, Señor, para nuestra vida y también para tu honra y para tu gloria. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, para comenzar, quiero leerles unos cuantos fragmentos de una carta que escribió un hermano en la fe hace ya varios siglos, llamado Guido de Brés. Esta carta se le escribió a su esposa, Catalina Ramón, a pocos días de ser ejecutado por la Inquisición. Dice así: Catalina Ramón, mi querida y bien amada esposa y hermana en nuestro Señor Jesucristo, tu angustia y tu dolor perturban un poco mi gozo y la alegría de mi corazón. Te escribo esta carta tanto para tu consolación como también para la mía, especialmente para la tuya. Te ruego de todo corazón que no te dejes turbar en exceso, temiendo que Dios sea ofendido por ello. Sabes bien que cuando te casaste conmigo, tomaste un marido mortal, que no sabía si iba a vivir un minuto más, y sin embargo, le ha placido a nuestro buen Dios dejarnos vivir durante cerca de 7 años y procrear 5 hijos. Si el Señor hubiera querido dejarnos vivir más tiempo, bien hubiera tenido los medios para hacerlo. Por otra parte, considera que no he caído en manos de mis enemigos por casualidad, sino por la providencia de mi Dios, quien conduce y gobierna todas las cosas, tanto grandes como pequeñas. Entonces, ¿cómo el mal y la adversidad me pueden alcanzar sin que Dios lo haya ordenado en su providencia? No puede ser de otra manera, a menos que Dios ya no sea Dios. Te ruego, mi querida y fiel compañera, que te regocijes conmigo y que des gracias a este buen Dios por todo lo que hace, porque no hace nada que no sea justo y equitativo. He aquí que ahora mi Dios quiere tenderme la mano para recibirme en su reino bienaventurado. Yo me voy antes de ti, y cuando le plazca al Señor, tú me seguirás. Adiós, Catalina, mi excelente amiga. Te ruego a Dios que te consuele y te conceda el contentamiento en su buena voluntad. Te deseo mucho bien. Desde la cárcel, el 12 de abril de 1567. Hermanos, en los fragmentos de la carta que acabo de leerles, podemos apreciar lo arraigado en Cristo que estaban las convicciones de este hermano en la fe, de este reformador y gran teólogo de aquella época. En toda su carta no podríamos encontrar que Guido mostrara algún miedo hacia sus ejecutores o alguna hipocresía, o que él en esta carta hubiera provocado alguna división entre él y Catalina, o que hubiera arrastrado a su esposa a algún error doctrinal. Sin embargo, hermanos, en el pasaje que estudiaremos esta mañana, vamos a ver cómo uno de los pilares de la iglesia cristiana del primer siglo actuó con mucha inseguridad, contrario a sus convicciones cristianas. Acompáñenme, por favor, al segundo capítulo de Gálatas, versículos 11 al 14. Gálatas 2, versículos 11 al 14. Dice así, versículo número 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos,
de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Mis hermanos, en la confrontación que sucedió entre Pablo y Pedro en Antioquía, vamos a poder apreciar 4 peligros de tener una convicción cristiana débil. 4 peligros de tener una convicción cristiana débil. El primer peligro es que se puede temer al hombre, y esto lo podremos ver en los versículos 11 y 12. El segundo peligro es que se puede actuar hipócritamente, y esto lo podremos también ver en el versículo número 13. El tercer peligro es que se puede dividir a la iglesia, que también lo podremos ver en el versículo número 13. Y el último y cuarto peligro es que se puede arrastrar al error doctrinal, y esto lo podremos ver en el versículo número 14. Así que, mis hermanos, acompáñenme a comprender el primer peligro acerca de tener una convicción débil, que se puede temer al hombre. Y el versículo 11 dice lo siguiente: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Y hermanos, ya con este versículo nos encontramos ya a la mitad del capítulo 2 de esta carta de Pablo a los Gálatas. Pero quisiera que recordáramos brevemente qué es de lo que Pablo habló en los versículos anteriores. Y en los primeros versículos de este capítulo 2, Pablo menciona que él tuvo un viaje junto con Bernabé, y ambos hombres visitaron la iglesia de Jerusalén para reunirse con Pedro, con Juan, con Santiago y con todos los demás ancianos de esa iglesia. Y se destaca de este concilio, que se le llamó así el concilio de Jerusalén, la participación de Pedro, quien defendió la verdad de que la obra salvífica del Señor en la cruz también incluía al mundo gentil y no nada más a los judíos. Y Pedro también proclamó vehementemente que a partir de la salvación de todo creyente judío ya se podía vivir por fin en libertad, porque ya no estaban esclavizados a la ley mosaica. Y hermanos, la participación y las palabras de Pedro en este concilio van a ser muy claves para poder comprender el pasaje de esta mañana. Ahora, hermanos, vayamos a Antioquía y vamos a ver qué estaba pasando en Antioquía y en esa iglesia cuando Pedro la visita. Esta ciudad de Antioquía fue evangelizada por los cristianos que se dispersaron por todo el Imperio Romano como resultado de la persecución a los cristianos a partir de la muerte de Esteban. Y los historiadores consideran que Antioquía fue la base de la primera gran expansión del cristianismo a todo el mundo gentil. Porque la iglesia de Jerusalén, cuando vio el avivamiento que estaba pasando en Antioquía y en su iglesia, decidió enviar a Bernabé para que este hombre pudiera liderar esta iglesia. Y camino a Antioquía, Bernabé fue a Tarso y reclutó a Pablo también para que lo acompañara en el liderazgo de esta iglesia. Pero, hermanos, el entorno de las dos iglesias más importantes de aquella época eran muy diferentes. Porque la iglesia de Jerusalén era considerada la iglesia más importante para todo cristiano judío. Porque ellos se hacían llamar no como cristianos, sino como seguidores del camino, en base a lo que el Señor enseñó en Juan 14:6, que Él mencionó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por otro lado, la iglesia de Antioquía era considerada la iglesia más importante para todo cristiano gentil, porque de hecho el término cristiano se empezó a usar en la iglesia de Antioquía. Hermanos, era evidente la forma tan diferente que un cristiano judío veía a su hermano gentil, y también era muy evidente cómo un cristiano gentil veía a un hermano creyente judío. Y por ese entorno que estaba pasando en la iglesia de Antioquía de Jerusalén y prácticamente en el mundo cristiano del primer siglo, es que la visita de Pedro a Antioquía fue muy importante para ambas iglesias. Y según los historiadores, Pedro visitó Antioquía después de que fue liberado de la prisión a la que le fue impuesta por parte de Herodes. Y también esta visita de Pedro a Antioquía sucedió después de que él se presentó en el concilio de Jerusalén. Y si ustedes pueden ver, hermanos, en el versículo número 11, inmediatamente después de que Pablo informa
acerca de que Pedro visitó la iglesia de Antioquía, Pablo menciona la siguiente frase: le resistí cara a cara. Hermanos, el verbo resistir que usa Pablo significa oponerse o enfrentarse a otra persona con valor, con coraje. Y la siguiente frase que él usa es cara a cara, que en ese griego original significa lo siguiente: delante y en presencia de otra persona. Es decir, hermanos, que podemos entender esta primera fase de Pablo de la siguiente manera: yo me opuse a Pedro y me enfrenté valerosamente a él cara a cara y no a sus espaldas. Y el hecho de que Pablo, hermanos, haya escrito la frase en su cara, o de frente, o cara a cara, nos muestra el énfasis en la narración de Pablo, porque él quería mostrar que ese evento, que esa confrontación era muy personal entre dos apóstoles del Señor, pero sobre todo Pablo quería que los lectores en Galacia comprendieran la gravedad de lo que había pasado en Antioquía. Porque el verbo resistir que usó Pablo al inicio de este versículo 11, él también lo usó en otras cartas dentro del Nuevo Testamento. Pero fíjense muy bien, hermanos, Pablo la usó para hacer referencia a enemigos del Evangelio. Y en esta situación, entre Pedro y Pablo, él también usó esta palabra, porque Pablo, al ver lo que hizo Pedro, prácticamente lo tachó como enemigo del Evangelio en ese momento. Eso era algo muy grave, hermanos. Y la siguiente frase que usa Pablo en este versículo 11 es: porque Pedro era de condenar. Lo que nos muestra también la razón de por qué Pablo enfrentó a Pedro, porque Pedro era digno de ser censurado. La palabra condenar, hermanos, que usa Pablo significa ver la acción equivocada de alguien y juzgarla sabiamente, sabiendo que por esa acción es culpable de condenación. Porque la parte final de este versículo 11, que dice, porque era de condenar, también la podemos comprender de la siguiente forma: porque Pedro ya estaba condenado, pero hermanos, ¿quién lo había condenado? El Señor. Pablo sabía, hermanos, que tenía que confrontar a Pedro por el bien del propio Pedro, pero también por el bien de la iglesia. Y es interesante, hermanos, que si ustedes pueden notar de lo que se habla en los versículos anteriores a este pasaje de esta mañana, podemos ver cómo había unión entre los apóstoles, había acuerdos, se reunieron para poder luchar juntamente por el Evangelio. Pero cómo a partir del versículo 11, Pedro presenta otra actitud, Pedro actúa de otra forma. Ya había una confrontación entre las dos columnas de la iglesia primitiva. La palabra condenado que usa Pablo en este versículo 11, también la podemos entender como un término que se usaba en el Imperio Romano cuando se estaba hablando acerca de un juicio o dentro de un entorno judicial. Y hermanos, ¿cuál es la razón por la cual Pablo se enfrentó a Pedro? ¿Por qué Pablo lo condenó de esa forma? Pues Pablo lo va a detallar muy bien en los versículos 12 y 13. Y el versículo 12 dice lo siguiente: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y así, hermanos, el versículo 12 comienza con esta frase: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo. Y esta frase, hermanos, la podemos también entender de esta forma: puesto que llegaron hermanos provenientes de la iglesia de Jerusalén, los envió Santiago, que era el líder de esa iglesia. Porque los historiadores bíblicos opinan que hay dos posibles razones, hermanos, de por qué llegaron estos cristianos judíos a Antioquía. La primera razón que hablan estos hermanos historiadores indican que estos creyentes judíos fueron enviados por Santiago a visitar la iglesia de Antioquía para que les avisaran cuáles habían sido los acuerdos de ese concilio de Jerusalén, porque también eran acuerdos que implicaban mucho el contexto judío cristiano en Antioquía. Y la segunda razón la voy a explicar un poco más adelante, hermanos. Y continuando en este estudio del versículo 12, Pablo continúa explicando que antes de la llegada de esta comitiva de la iglesia de Jerusalén, Pedro ya comía con los cristianos gentiles
y sin ningún problema. Y hermanos, históricamente podemos considerar que esta comida a la que se refiere Pablo en este versículo número 12, en aquella época ellos le llamaban la fiesta ágape, o la fiesta o la comida del amor cristiano. Y era una comida donde toda la iglesia de Antioquía, tanto cristianos judíos como cristianos gentiles, se reunían para compartir los alimentos después de haber celebrado la Santa Cena. Hermanos, esta comida generalmente era provista por los hermanos más prósperos de Antioquía. Recordemos, hermanos, que la iglesia de Antioquía de alguna forma estaba dividida entre un 50-60% de judíos y un 40-50% de gentiles. Pero los gentiles en su mayoría eran esclavos. Por lo que esta comida, hermanos, para estos gentiles, muy seguramente era la comida más decente que ellos podrían tener en su semana. Por lo que los hermanos prósperos judíos de Antioquía, al invitarlos a compartir los alimentos, mostraban una gran comunión, un entendimiento correcto del Evangelio y un amor en Cristo por toda la iglesia. Y cuando Pedro llegó a Antioquía, se encontró con una realidad muy sui generis, única. Estaban comiendo creyentes judíos junto con creyentes gentiles, algo que no pasaba en Jerusalén. Y todos se sentaban a la misma mesa, en una gran comunión, como una iglesia unida. Por eso, hermanos, al ver tal comunión en el Señor, Pedro inicialmente también se unió con ellos. Y no le importó si un día se sentaba con los hermanos judíos, pero otro día también se sentaba con los hermanos gentiles. Para él no había excepción de personas en ese momento. Pero hermanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué Pedro se apartó de sus hermanos gentiles? Pablo lo dice de esta forma, hermanos. Pero después que vinieron, es decir, después de que llegaron los hermanos judíos de Jerusalén, Pedro se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y aquí, hermanos, el verbo que usa Pablo, retraerse, significa algo bien interesante. Echarse para atrás como dudando o esconderse cobardemente. Y este es un término militar que en esa época en el Imperio Romano se usaba cuando se hablaba de que un ejército tenía que realizar alguna acción huyendo en medio de la batalla para poderse proteger del enemigo. Y el otro verbo que usa Pablo, que significa apartarse, se refiere a que se excluye a las demás personas, que cuando uno se aparta, excluye a los demás de estar con uno mismo. Y si unimos los dos verbos, hermanos, podemos entender que Pedro dejó de comer con los hermanos gentiles, pero incluso, y lo más grave, es que Pedro dejó de tener cualquier tipo de comunión con ellos. No solamente dejó de comer, sino que prácticamente ya no tuvo comunión de ningún tipo con los hermanos gentiles en Antioquía. Pero tenemos que mencionar, hermanos, que el texto en ninguna parte nos va a indicar que la comitiva que envió Santiago a Antioquía en algún momento reprochó o acusó a Pedro por comer con los gentiles. Eso nunca pasó. Y aquí voy a mencionar, hermanos, cuál es la segunda razón por la cual se considera que esta comitiva de Jerusalén llegó a Antioquía. Se cree, hermanos, que estos hombres muy cercanos a Santiago fueron enviados por él para informar acerca de un nuevo brote de persecución violenta contra los cristianos judíos en Jerusalén. Y esta persecución violenta la habían ocasionado los judíos llamados de la circuncisión. Y esta persecución se considera que también se intensificó por informes que ciertas personas le dieron a estas autoridades judías de que Pedro estaba violando las leyes levíticas al comer con los gentiles. Porque estas autoridades judías que estaban en Jerusalén, cuando se enteraron que Pedro estaba comiendo con los gentiles, prácticamente consideró y declaró a todo cristiano judío como un traidor por abrazar la fe en Cristo, pero sobre todo por convivir y comer con gentiles, algo que estaba prohibido por la ley de Moisés. Por eso, hermanos, se cree que la cobardía y el miedo de Pedro fue seguramente causada por el ataque
contra los cristianos judíos en Jerusalén. Hermanos, Pedro tuvo miedo de imaginarse un posible reclamo de esos hermanos en Jerusalén, mostrando una gran debilidad en sus convicciones. Pedro mostró una inseguridad en sus principios y creencias. Él demostró finalmente en ese momento que ante la presión, sus convicciones podían negociarse. El miedo que sintió Pedro finalmente lo llevó a retraerse y apartarse. Y hermanos, Pablo conjugó estos verbos en lo que se llama un estado imperfecto, que significa que Pedro no se retrajo ni se apartó en un solo momento, sino que él lo fue haciendo poco a poco, día a día. Él estuvo ante la oportunidad de meditar, de orar y de considerar si valía la pena finalmente apartarse o no. Pero él no tuvo ningún reproche en negociar sus convicciones y poco a poco se fue apartando de sus hermanos gentiles. Y lo más grave es que lo hizo sin ninguna explicación. Lo increíble del miedo de Pedro es que él ya había entendido, él ya había defendido el Evangelio y ya lo había predicado antes con valor y con resolución. Pedro ya había comenzado a vivir en ese poder y fortaleza que únicamente se encuentra en la palabra de Dios. Y con esa convicción inicial, Pedro compartía la mesa con los hermanos gentiles en una verdadera comunión en el Señor. Pero este aislamiento, a la hora de los alimentos, ya no aplicaba para un judío convertido al cristianismo. Pedro volvió a demostrar, hermanos, que su carácter tenía grietas. Pedro volvió a demostrar que él continuaba caminando en cierta forma en ese camino pecaminoso, apartado de la verdad. Una falta de convicción que lo hacía actuar como una veleta y consistente ante cualquier circunstancia en su vida. Pedro también temió, hermanos, de que su grado de autoridad como uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén fuera socavada. Él también temió que si se corría la voz de que él comía con gentiles, la autoridad con que lo veían a él lo podía dejar a un lado. Hermanos, para los creyentes gentiles de Antioquía, de un día para otro, Pedro, ese líder de la iglesia, esa columna, ese baluarte de la iglesia primitiva del primer siglo, se volvió a comportar como un judío celoso de las leyes levíticas. Volvió a comportarse como un esclavo de la ley de Moisés. Hermanos, Pedro mostró a toda la iglesia de Antioquía una contradicción en sus convicciones, una incongruencia en sus creencias cristianas. Pedro actuó motivado, pero por el miedo a los hombres, por el miedo a las autoridades judías, o por el miedo a un posible reproche que, hermanos, nunca llegó. Nunca le reprocharon a Pedro algo. Pedro cambió, pero no cambió su teología, tampoco cambió su fe. Él falló en la aplicación de esa fe, en la aplicación de esas creencias. Él falló en sus convicciones. Y hermanos, observen cómo este pasaje y cómo estos dos primeros versículos nos muestran el contraste entre ambos apóstoles. Pablo fue hasta Jerusalén y defendió valientemente la posición de todos los hermanos gentiles ante ese concilio. Y en ningún momento consideró someterse a ninguna exigencia de los judaizantes que querían circuncidar a Tito, como lo mencionan los versículos 4 y 5 de este capítulo. Hermanos, en cambio, Pedro, ¿qué hizo? Él sí cedió ante la presión, él sí cedió ante el miedo, porque el miedo, hermanos, puede ser muy poderoso, y lo fue para este pilar de la iglesia. Vayan por favor a Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Proverbios, capítulo 29, versículo 25. Vamos a ver qué opina también Salomón acerca del miedo al hombre.
Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahora vayan por favor al Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, al capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, versículo 28. Y escuchemos estas sabias palabras de nuestro Señor. Mateo 10, versículo 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y mis hermanos, lamentablemente, esta no fue la única vez que Pedro tuvo miedo al hombre. Si ustedes recuerdan, en la madrugada del arresto de nuestro Señor, Él lo negó 3 veces. ¿Y por qué lo hizo? Por miedo a que Él también lo arrestaran. Hermanos, y lo más triste es que Pedro, horas antes de que él negara al Señor, con mucho valor en ese momento, le dijo cara a cara al Señor: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte a la cárcel, incluso hasta la muerte. Tengamos cuidado, hermanos. Y mis hermanos, el Señor no nos dio espíritu de cobardía. Entendamos que si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Fortalezcamos nuestra fe, hermanos, a través de una comunión constante en el Señor, porque una fe firme nos va a llevar a tener una convicción firme, y una convicción firme nos va a llevar a tener valor y seguridad, y no miedo. Pensemos en eso, hermanos. Y en estos 2 primeros versículos ya pudimos comprender el primer peligro de tener una convicción débil. Ahora vamos a analizar 2 peligros más, que es que se puede actuar hipócritamente y también se puede dividir a la iglesia. ¿Y qué dice el versículo 13? Dice lo siguiente, Gálatas 2, versículo 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y hermanos, en este versículo número 13, vemos las consecuencias del actuar de Pedro con miedo. Vamos a poder ver también las consecuencias de que Pedro mostró una convicción débil. Porque la comitiva que envió Santiago a Antioquía todavía continuaba justamente en esa iglesia. La comitiva que envió Santiago a Antioquía todavía no se iba. Seguían compartiendo esa comunión de iglesia. Y Pedro, ven lo que seguía haciendo Pedro, hermanos. Pedro seguía orando. Pedro seguía estudiando. Pedro seguramente también seguía compartiendo el mensaje del Señor. Hermanos, Pedro seguía cantando salmos o algún cántico nuevo de aquella época. Hermanos, Pedro seguía celebrando la comida ágape, la comida del amor cristiano. Pedro seguía celebrando la cena del Señor, pero con puros hermanos judíos. Pequeño detalle, nada más con ellos. Porque sus hermanos gentiles ni siquiera le dirigían la palabra. Imagínense, hermanos, la confusión y la decepción de los cristianos gentiles de Antioquía, que al ver a Pedro supuestamente viviendo de acuerdo con el amor en Cristo, estaba apartado de ellos, solamente conviviendo con sus hermanos judíos. Por eso Pablo inicia el versículo 13 con esta frase, que en su simulación participaban también los judíos. Y esto significa lo siguiente: en la participación fingida de Pedro, o en el fingimiento de Pedro, él estaba actuando con hipocresía. Él era hipócrita y actuaba cobardemente. Hermanos, Pedro estaba actuando hipócritamente, y también Bernabé, y también los demás cristianos judíos de Antioquía. Por eso Pablo también escribe lo siguiente: de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos,
Entendamos que la hipocresía surge cuando la conducta externa contradice las creencias internas. La hipocresía es el resultado de una falsa pretensión, de fingir una falsa piedad, de vivir finalmente en una conducta pecaminosa. Que la palabra hipocresía que usó Pablo en este versículo significa lo siguiente: actuar en un papel como actor en una obra de teatro, fingiendo ser una persona y muchas veces usando una máscara. Hermanos, la hipocresía de Pedro significaba que él estaba actuando en contra de sus propias creencias, en contra de lo que él ya sabía del Evangelio. Él estaba finalmente escondiendo sus propias convicciones, actuando con una máscara fingida de piedad y de falso amor. Pedro y todos los demás cristianos judíos de Antioquía también estaban actuando hipócritamente, porque ellos estaban actuando en contra de lo que ellos ya sabían, en contra de lo que ellos habían manifestado creer, que era el amor de Cristo, la verdad del Evangelio. En su hipocresía, Pedro, hermanos, arrastró también a los demás cristianos judíos y al propio Bernabé, porque todos ellos, imitando a Pedro, también se apartaron de los cristianos gentiles. También les dejaron de hablar. No solamente dejaron de comer con ellos, les dejaron de hablar. Por eso, hermanos, cuando Pablo escribe estas palabras, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también por la misma hipocresía de ellos, él dijo: hermanos, hasta Bernabé lo hizo. El primer líder de esta iglesia, el que me invitó a liderar esta iglesia, él también actuó hipócritamente. En este versículo, hermanos, cuando él dice hasta Bernabé, podemos notar el gran dolor de Pablo, el gran dolor que este hermano vio cuando su compañero de batalla también tuvo una debilidad en sus convicciones, actuando hipócritamente. Por eso, hermanos, Pablo censuró severamente la conducta de Pedro y también lo hizo de los demás hermanos judíos. Y lo censuró usando una palabra muy dura, pero muy correcta en ese momento: hipocresía. ¿Por qué, hermanos? Porque en su griego original esta frase nos da a entender que Bernabé también se había dejado arrastrar hipócritamente con la conducta de Pedro. Y sí, Pablo entendía que Bernabé fue el último judío que actuó hipócritamente, pero finalmente lo hizo. También puso en duda sus convicciones. Y hermanos, la palabra que también usa Pablo, que dice fue arrastrado, también es muy fuerte, porque significa lo siguiente: ser arrastrado es actuar en complicidad con otro para que alguien se pueda extraviar en sus creencias. Y es algo muy grave, hermanos, muy grave. Porque la débil convicción de Pedro no solamente los llevó a la hipocresía, también logró dividir a toda la iglesia en Antioquía. Pedro y los demás judíos creyentes que lo siguieron nunca tuvieron consideración por los hermanos gentiles que estaban junto a ellos. Con su comportamiento hipócrita también dividieron la iglesia. Hermanos, poco les importó el desconcierto y el dolor que estaban provocando en los hermanos gentiles. La influencia de Pedro sobre Bernabé y los demás cristianos judíos lograron que esta iglesia se dividiera. Una iglesia que compartía la cena del Señor juntos, que estaban viviendo libremente el Evangelio. Un líder fue capaz de reunirse para orar. También cantaban al Señor, también adoraban al Señor, pero separados, sin ninguna comunión. Ya no había compañerismo. En Antioquía nada más había dos bandos: los judíos y los gentiles. Y ninguno se hablaba. Al dividir a la iglesia de Antioquía, Pedro hacía creer a los creyentes gentiles que los cristianos judíos
tenían más privilegios que ellos como ser judíos tenían más ventajas ante el Señor que los demás por ser gentiles. Hermanos, entendamos esto. Los cristianos gentiles de Antioquía se sentían como creyentes de segunda, como si los judíos fueran primero que ellos, como si fueran más importantes que los hermanos gentiles. ¿Por qué? Porque de la iglesia así les hizo creer. Adorar al Señor solamente era un privilegio para los judíos. Vayan por favor al Salmo 26, a los versículos 1 al 4. Salmo 26, versículos 1 al 4. Y vamos a ver en este Salmo 26 cómo el corazón de David justamente refleja todo lo contrario de lo que hizo Pedro. Y cómo estos 4 versículos, cómo David presenta una convicción muy firme ante el Señor. Salmo 26, versículos 1 al 4. Versículo 1. Júzgame, he sentado con hombres hipócritas. Vayan por favor a Primera de Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Y en este versículo podremos también ver, hermanos, que esta iglesia también tenía problemas de división. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice así. Ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesús, que habléis toda una... no haya, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Mis hermanos, apreciar él de una manera tan correcta. Conocidos por todo el pueblo de Israel, su único objetivo, como autoridad que todos los demás judíos, toda la ley, algo que era imposible, y algo que ni siquiera ellos lo podían hacer. Ellos exigían que todo el pueblo de Israel enseñaban y creían, pero ellos jamás lo cumplieron, hermanos, actuando hipócritamente. Ahora, si nos regresamos al Pentateuco, podremos ver también en estos 5 libros de la Biblia un momento muy triste en el campamento de Israel, cuando iban camino a la tierra prometida. Porque 3 hombres llamados Coré, Datán y Abirán se rebelaron en algún momento contra la autoridad de Moisés, contra el sacerdocio de Aarón. Hermanos, graves, que sabían que la autoridad de Moisés y el sacerdocio de Aarón fueron directamente señalados por el Señor. Ellos lo vieron, ellos lo arrastraron a más de 250 líderes de las 12 tribus de Israel. Y lo peor es que en ese momento dividieron a todo el campamento. Querían matar a Moisés y a Aarón, retirarlos de su autoridad. ¿Y qué provocaron con esa división, hermanos? Que el Señor se enojara. Y el Señor emitió un juicio. ¿Y qué fue lo que pasó? El Señor permitió que la tierra se abriera. Y la tierra se tragó a Coré, a Abirán y a Datán. Un ejemplo muy grave de división, hermanos. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con la hipocresía. No podemos vivir gritando a los demás que somos cristianos, pero viviendo como incrédulos.
Hermano, tiene que ser el más fiel testimonio de nuestra fe, de nuestras convicciones y creencias. En una fe sólida en el Señor, sobre todo en las pruebas más difíciles de nuestra vida, nos van a mantener la unidad en la iglesia, van a mantener a la iglesia unida, pero sobre todo, esa unidad le va a dar gloria y van a mantener la firmeza de esas convicciones a toda la iglesia, hermanos. Pensemos también en esto. Y ya vimos, hermanos, 3 peligros de una convicción débil. Ya vimos que una convicción débil puede provocar temor al hombre. También puede provocar que actuemos hipócritamente. Y acabamos de ver que una convicción débil también puede dividir la iglesia. Vamos a ver el último peligro, el cuarto y último, que es que también se puede llevar al error doctrinal. ¿Y qué dice el versículo 14, hermanos, de Gálatas 2? Versículo 14 de Gálatas 2 dice lo siguiente: pero cuando vi que no andaban rectamente con todos, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermano, ya estamos en el último versículo de nuestro pasaje de esta mañana. Y podemos ver al inicio de este versículo 14 la siguiente frase que dice Pablo: cuando vi, es decir, cuando vi a Pedro. Pero hermanos, ¿qué implica esta frase de cuando vi? Significa que Pablo no estaba en Antioquía cuando llegaron los enviados por Santiago. Se considera que Pablo estaba predicando el evangelio en otra ciudad muy cerca de Antioquía cuando llegó esta comitiva de parte de los hermanos de Jerusalén. Por eso, hermanos, cuando Pablo regresa a Antioquía, se sorprendió, como decimos, se sacó de onda, como decimos nosotros, cuando vio la deserción de Pedro, cuando vio a Bernabé completamente en una esquina, con los hermanos judíos, gentiles, del otro lado solos, sin que los pelaran. Imagínense, hermano, la sorpresa de Pablo. Dejó una iglesia unida. Cuando él se fue, comió junto con gentiles judíos de la misma forma, en amor, en comunión. Pero cuando se encuentra una iglesia dividida, dice: ¿qué pasó aquí? Pedro, ¿qué hiciste? Por ello, hermanos, Pablo menciona que la debilidad en las convicciones de Pedro llevó a este apóstol a no andar rectamente, a desviarse del camino de la verdad del Evangelio. Porque Pablo usa las siguientes palabras: andar rectamente, que significa caminar en línea recta, pero caminar en línea recta con la mirada en el Evangelio, caminar en línea recta en un camino que el Señor ya trazó y que te lleva finalmente a obedecer la palabra. Significa lo siguiente: pero vi que Pedro, Bernabé y mis hermanos judíos no caminaban en rectitud, es decir, no estaban caminando de forma clara, directa y rectamente en el Señor. Estaban caminando desviados del Evangelio, estaban desviándose de la verdad del Evangelio. Hermanos, la debilidad en las convicciones de Pedro provocó también un desconcierto de los hermanos gentiles. Ellos no sabían qué estaba pasando. Ellos no entendían cómo su líder estaba actuando de esa forma. Y esta actitud de Pedro llevó a creer a estos hermanos gentiles que seguramente también tenían que obedecer la ley de Moisés, aunque no fueran judíos. Hermanos, lo grave de este actuar de Pedro es que él pudo haber provocado que toda la doctrina, la sana doctrina del Evangelio, se torciera. Que los hermanos gentiles también lo imitaran a él, interpretando incorrectamente el Evangelio. Llevar a otros hermanos en la fe a torcer el Evangelio, hermanos, es lo que Pedro estaba haciendo. Ellos, los gentiles, llegaron a creer que tenían que cumplir la ley de Moisés
para lograr la salvación y para continuar la santificación. Hermanos, eso era gravísimo, gravísimo. Recuerden que Pedro estuvo 3 años con el Señor. Pedro entendió la libertad del Evangelio. Pedro la proclamó. Se convirtieron más de 5,000 personas en su predicación sana, correcta y fiel al Evangelio. Pero aquí la torció. Y Pablo tuvo que confrontar a Pedro públicamente, porque lo que estaba en juego era la verdad del Evangelio, era la unidad de la iglesia. Hermanos, Pablo no tuvo ningún miedo en una confrontación pública y en confrontar a uno de los más grandes líderes de la iglesia, porque Pablo estaba absolutamente firme en sus convicciones, lo que Pedro no hizo. El comportamiento de Pedro fue sumamente grave y Pablo no exageró al escribirlo de esta forma en esos 4 versículos. Por ello Pablo le dice a Pedro, por no estar tú firme en tus convicciones, estás obligando a nuestros hermanos gentiles a volverse judíos. ¿Qué te pasa, Pedro? Tú dejaste de ser esclavo de la ley. ¿Por qué quieres llevar a estos hermanos gentiles a ser esclavos de una ley que ya no aplica? Pensar que usa Pablo significa justamente eso, convertir a alguien al judaísmo. Con su conducta, Pedro estaba forzando de una manera indirecta a que todos los hermanos gentiles de la iglesia de Antioquía se volvieran judíos. Imagínense eso, hermanos. Con este comportamiento de Pedro tan pecaminoso, él estaba diciendo a los gentiles, ustedes son creyentes gentiles, pero siguen siendo pecadores, no como nosotros. Nosotros somos judíos. Ya ganamos nuestra salvación siendo judíos, ustedes no. Vean qué fueron salvados por el mismo Señor. El Señor murió por todos. Él no hizo acepción de personas en la cruz. Tanto un judío como un gentil fueron regenerados por el mismo Espíritu Santo. El mismo Espíritu moraba en gentiles y judíos. Tampoco hacía distinción de personas. Hermanos, ¿quién tenía el derecho a decirle a los creyentes gentiles de Antioquía que no se podía prohibir? Eran libres de hacerlo en el Señor. Pedro, Bernabé y los demás creyentes judíos de Antioquía no estaban en la conducta que el Evangelio finalmente nos lleva a eso. Pedro no desvió y también estaba llevando a los demás a desviarse. No solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Por eso la última parte del versículo 14 muestra lo contradictoria que fue la conducta de Pedro. Porque Pablo, en un breve pero contundente alegato, reveló la incongruencia de Pedro en sus convicciones. Pablo le dijo lo siguiente: Pedro, tú que eres judío y ya vives como gentil, en una libertad en Cristo, ¿cómo ahora, con esta conducta tan contradictoria, estás obligando a nuestros hermanos gentiles a vivir como judíos? Pedro es incongruente. Pedro, ubícate en el Evangelio. Vuelve a caminar en línea recta en esta verdad que tú ya conoces. Con esta frase, hermanos, Pablo también decía lo siguiente: tú, Pedro, como líder de la iglesia, ya aprendiste a vivir libremente en el Señor, sin ataduras a la ley. ¿Por qué estás obligando a los demás hermanos gentiles a encadenarse a una ley que no les corresponde? Pedro, vuelve a ser libre, no te encadenes a una ley que ya no te aplica. Pablo confrontó a Pedro, hermanos, porque la correcta interpretación del Evangelio es lo que estaba en juego en ese momento. Hermanos, la sana doctrina estaba en peligro en Antioquía y Pablo lo sabía. Por eso la correcta aplicación
a la vida práctica del Evangelio es lo que Pedro justamente no estaba haciendo. Pero Pablo, hermanos, pudo haber visto el comportamiento de Pedro lleno de miedo y no hacer nada. Pudo haber visto la hipocresía de Pedro, de Bernabé y los demás judíos y no darle importancia. Pablo pudo notar que cuando regresó a Antioquía ya estaba la iglesia. Y Pablo defendió correctamente el entendimiento de la sana doctrina. Pablo defendió al Señor. Lo siguió. No estaban viviendo de acuerdo al Evangelio. Estaban confundidos. Y estaban confundiendo a sus hermanos. Un supuesto evangelio es lo que estaba enseñando Pedro. Un supuesto evangelio que le decía que los gentiles eran inferiores. Un evangelio que sí dividía a la gente, que hacía acepción de personas. Pedro estaba enseñando un supuesto evangelio que indicaba que la salvación también se podía lograr por obras de la ley, que la santificación se podía alcanzar si se cumplía con la ley. Por eso, hermanos, la reprensión de Pablo no solamente fue dirigida a Pedro, sino también a Bernabé y a todos los demás judíos que le siguieron. Pero Pablo, hermanos, fue muy claro. Él se dirigió al líder. Él confrontó al líder, porque él sabía las consecuencias de seguir un mal líder, las consecuencias de seguir a un líder que tuerce el evangelio. Pablo entendía muy bien que el Señor exige a todo creyente caminar sobre el camino que él ya marcó, que no nos podemos desviar, hermanos, y que si nos llegamos a desviar, recapacitemos, pidamos perdón y regresemos al camino de la verdad, al camino que nos va a llevar a una vida eterna con Él. Cuando Pedro regresó y volvió a su legalismo judío, los cristianos gentiles de Antioquía también se sintieron forzados a seguir ese camino, a imitarlo, llegando a creer que si cumplían con la ley, también podían tener la bendición del Señor. Pedro estaba judaizando a los hermanos gentiles. Y hermanos, lo irónico es que esa era la batalla de Pablo en contra de todos los falsos maestros en Galacia. Toda la carta de Pablo habla de esa batalla, de que los gentiles en Galacia no se judaizaran y tuvo al enemigo enfrente de él. En ese momento Pedro le estaba uniéndose a estos falsos maestros. Pablo dice, ¿qué te pasa, Pedro? Si estás viendo la batalla que yo tengo contra esos falsos maestros, ¿por qué te unes a ellos? Ven, nada más quiero unir, hermanos. Pablo enfrentó a Pedro delante de toda la iglesia de Antioquía, porque Pedro siguió un principio muy claro en la disciplina en la iglesia. El pecado público se confronta en público. Así de simple. Vayan por favor a Tito, hermanos, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, capítulo 2, versículo 1. Pero tú, o sea, tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora bajen, por favor, a los versículos 7 y 8 del mismo capítulo 2. Versículos 7 y 8. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Versículo 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hermanos, si nos vamos de nuevo a Pentateuco, podemos ver un claro ejemplo de cómo un líder puede llevar a un error en la práctica doctrinal de todo un pueblo. Cuando Israel, en algún momento que estaban abajo a las faldas del monte Sinaí, vio que Moisés no bajaba, cuando Israel vio que Moisés seguía hablando con el Señor y no bajaba,
¿Qué es lo que pasó? Este pueblo se dijo, ¿qué pasó con Moisés? Ya no va a bajar. Mostró una gran desesperación. ¿Y qué fue lo que le exigió a Aarón? Haznos un Dios, haznos a Dios, para que lo podamos adorar y para que ese Dios que tú nos hagas nos lleve a la tierra prometida, porque a Moisés ya no va a bajar. Pero hermanos, pongan atención, porque en ese momento, cuando Aarón escuchó lo que este pueblo le estaba pidiendo, Aarón ya sabía que el Señor era el único Dios, el Dios viviente. En ese momento Aarón ya había escuchado claramente las indicaciones del Señor para construir el tabernáculo. Hermanos, Aarón estuvo presente cuando él escuchó las indicaciones del Señor. Moisés se las compartió. Aarón sabía que el tabernáculo era el lugar que el Señor iba a destinar para una correcta adoración a Él. Y no solo eso, hermanos, para ese momento, Aarón y sus hijos ya habían sido consagrados como sacerdotes del Señor. Aarón sabía que era el único que iba a poder entrar al lugar santísimo, en la presencia misma del Señor. Pero hermanos, Aarón flaqueó en sus convicciones. Aarón también fue débil en sus convicciones. No aguantó la presión. Y les fundió un becerro. Y no solo eso, hermanos. Una vez que el becerro fue construido por él, invitó y llevó a todo el pueblo de Israel a adorar ese becerro, a una mala práctica de adoración al Señor. Aarón creía que eso era lo correcto. Aarón pensó en ese momento que esa era la forma correcta de adorar al Señor. O sea, cuando Moisés baja, lo encara. O sea, Aarón, ¿qué hiciste? ¿Cómo es posible que tú, siendo el sacerdote más importante de Israel, hagas esto? Fue increíble, hermanos. Qué actuar de Aarón tan insensato, tan incongruente. Por eso, hermanos, no podemos torcer la palabra. No podemos torcerla, a pesar de la presión. Debemos mantener firmes nuestras convicciones. No podemos acomodar la palabra para justificar nuestro pecado. No podemos, no se puede. No se debe buscar algún recoveco en la Biblia, a ver cómo puedo acomodar mi pecado, a ver qué dice la Biblia, si la puedo hacer un poco flexible, aplicando una mala doctrina. Hermanos, honrar, obedecer y vivir la sana doctrina no es fácil, pero siempre va a ser lo mejor para nosotros. Siempre. Y hermanos, para concluir, quiero parafrasear las siguientes palabras de John MacArthur, que finalmente resumen todas las lecciones que hoy aprendimos en este pasaje. Y dice lo siguiente: los creyentes de Cristo nunca ceden ante el miedo. Los creyentes de Cristo nunca se doblan ante la presión o ante la intimidación. Nunca van a tomar la salida fácil ante la tentación. Un creyente en Cristo siempre va a asumir el riesgo de enfrentar con valor y coraje a cualquier enemigo de Cristo y de su iglesia. Un creyente en Cristo nunca va a ceder para comprometer la palabra de Dios, porque su fuerza proviene justamente de vivir de acuerdo a sus convicciones. Su fortaleza proviene de obedecer la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, gracias por habernos permitido estudiar este pasaje que tú escribiste de la mano de Pablo. Te quiero rogar, Señor, que a mis hermanos y a mí, a mi familia, nos ayudes, por favor, a mantener siempre firmes nuestras convicciones, a tener esta fe inquebrantable en ti, que nos va a permitir vivir con ese valor y coraje en este mundo caído, ante tanto peligro y tanto error y tanto deseo de que caigamos, Señor. Nuestras convicciones nos pueden mantener firmes. Ayúdanos, por favor, danos sabiduría, danos valor, fortaleza y fe en que tú eres Dios y estás con nosotros. Te ruego que esta iglesia mantenga también sus convicciones firmes en ti, firmes en tu palabra, Señor, porque tú la vas a mantener unida y cada domingo te dará la honra y la gloria como el día de hoy. Gracias, Padre bendito. En el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, muchas gracias.